Continuamos en Televida con la presencia de Yasmín Espinosi, ella es quiropráctica. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Claudio, Muy ¿cómo bien. estás? Para hablar de una patología de muchísima frecuencia, como es la hernia discal, ¿no? De las cuales a veces casi todos podríamos decir que tenemos alguna, lo cual no significa que tengamos síntomas, ¿no? No, no siempre una hernia de disco puede dar síntomas. Claro. También el paciente puede ser asintomático y no Ujú. saber que cursa con algo de este estilo. Pero a cierta edad es de frecuencia muy alta. Y por lo general sí, porque aparecen todos los que son los procesos degenerativos Claro, normales del cuerpo, el claro. envejecimiento propio del organismo. Bien, vamos a definir un poquito, si bien lo hemos hecho muchas veces, cómo es la hernia. Tenemos algunas imágenes para contarles de qué se trata esto. ¿Lo vemos? Bien. Vamos a la primera. Bien, cuando hablamos de hernias de discos es una alteración a nivel del disco intervertebral. El disco intervertebral es un tejido fibrocartilaginoso que forma parte de la columna vertebral. Como podemos ver ahí en la imagen, se encuentra entre dos de las vértebras. Dentro de las alteraciones más específicas que podemos encontrar a nivel de los discos, tenemos lo que es un proceso degenerativo, hernias de discos y Sí, protusiones discales. claro. Lo que hace el disco intervertebral, uno de sus funcionamientos, es amortiguar la carga de peso y a su vez le provee al organismo lo que es la flexibilidad y el movimiento de la columna vertebral. Bien. Y todo esto obviamente va sufriendo un desgaste y van produciendo estos distintos tipos de desgaste, vemos allí, ¿no? Exacto, esos son los distintos problemas que podemos observar a nivel de Claro, los discos. claro, perfecto. ¿Vemos la próxima? A ver. Bien, en esta imagen podemos observar lo que es la hernia de disco. El disco intervertebral está formado en el centro por un núcleo pulposo y en la periferia un anillo fibroso. ¿Qué diferencia hay entre la protusión y la hernia? Es que la diferencia que hay es que el disco se va rompiendo. Cuando hay una hernia es cuando el disco se rompió y eso lo que va a generar es una compresión a nivel de la médula y nervios raquídeos. Claro, bien. Por eso es que cuando presiona el nervio, esto suele irradiarse a brazos o piernas, depende si es cervical o lumbar. Exactamente. Las hernias pueden darse a cualquier nivel de la columna Claro. vertebral. Obviamente que la zona lumbar y la zona cervical de nuestro cuerpo, como son las más móviles, Sí. son las que más se afectan. Bien, acá tenemos una maqueta muy interesante para poder entender cómo es el proceso de compresión y cómo se realiza la hernia, Exacto. ¿no? Cuando se genera una hernia, estamos hablando de esto. Ajá, Genera un aumento de presión a nivel de la vértebra, como Sí. ven es desparejo, Claro. entonces eso genera una presión en el disco. bien. Cuando esto continúa con el tiempo, el disco comienza a romperse, la parte central del disco, Sí, se rompe, fuga ese contenido cartilaginoso que encontramos en el centro y genera una opresión a nivel de la médula y nervios raquídeos. perfecto. Bueno, y ahí es donde empieza a aparecer el dolor, y ya hablamos de hernias de disco sintomáticas, ¿no? Donde realmente son muy molestas y nos quitan muchísima calidad de vida. Bien, ¿cómo es el tema cuando recibís al paciente? Tiene que traerte los estudios que haya realizado hasta el momento. Sí, exactamente. Cuando vienen a la consulta es muy importante que traigan estudios como radiografías, resonancias o a lo sumo tomografías. Perfecto. En función de eso vas a descubrir incluso que hay otras hernias asintomáticas. ¿Cierto? Exactamente. El Con lo cual paciente, se puede hacer prevención. totalmente, el paciente puede cursar con síntomas o no, pero no quiere decir que el problema no esté. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando tenemos estos problemas tanto de protusión como de hernia, lo que va a generar es una alteración en las curvaturas de nuestra columna. Claro. Cuando hay una alteración de las curvas, el peso que sobrecae sobre el centro de nuestro cuerpo no es homogéneo. Entonces predispone a que la vértebra está en una posición incorrecta presionando el disco. Bien. Esto, si continúa a futuro, se genera un proceso degenerativo del mismo. Claro, Y ahí claro. empezamos con otro tipo de problemas. Contame cómo es el tratamiento quiropráctico y qué expectativas podemos tener. Bien, los beneficios que brinda el cuidado quiropráctico, principalmente en las hernias de disco, es que principalmente alivia lo que es la presión a nivel de los discos intervertebrales, a su vez disminuye la presión a través de las raíces nerviosas, corrige lo que son las curvaturas de la columna vertebral
Y a su vez, es algo que también es muy importante decir, es que prevenimos los tipos de cirugías Claro. sobre los discos intervertebrales. Sí, sí, siempre sabemos que la cirugía tiene que ser el último recurso, ¿no? Exactamente. Y otra cosa también muy importante mencionar es que disminuye el consumo de medicamentos. Claro, claro. O sea, en una primera sesión logramos ya aliviar un poco el dolor. Por lo que me dicen mis pacientes, sí. Ajá, perfecto. Sí. Y una sucesión de sesiones, ¿podemos lograr que esta hernia entre en remisión? Depende del estadio en el que se encuentra el Ajá. disco, puede entrar en remisión. Perfecto. Siempre para lograr objetivos, cuando hablamos de discos intervertebrales, nos va a llevar aproximadamente entre 2 y 6 meses Bien. lograr cambios. Bien, había un par de fotos más que nos quedaban. A ver, bueno, esto tiene que ver con los síntomas, ¿no? Sí, todo Contame. esto tiene que ver con los síntomas. Los síntomas principales que podemos referir de acuerdo a la zona en la que se producen las hernias es, por ejemplo, en la zona lumbar es un dolor bien puntual, Claro. en la zona donde se encuentra afectada, por lo general Bien. se sucede en una parte del cuerpo y ese dolor se puede irradiar a las zonas de las nalgas, muslos, incluso hasta los pies. Además puede generar debilidad Ajá. y entumecimiento. Acá lo que vemos en la resonancia, ¿no? En eso vemos la resonancia, vemos cómo la parte de atrás se fuga lo que es el líquido cartilaginoso y genera una compresión a nivel de la médula. Bien. Bueno, recomendamos entonces a todas aquellas personas que están padeciendo este dolor tan molesto, ¿no? Que realmente es incesante, que intenten el método quiropráctico, puede ser una muy buena solución, no es invasivo, no requiere medicación. Exactamente. Simplemente las manos aquí de Yasmín van a encargarse de aliviar este dolor y mejorar esa hernia y que en algún momento deje de molestar. Estás trabajando en calle Italia 2352, timbre 1. Exactamente. Bien, Italia 2352, timbre 1, y vamos a dejar un teléfono que están viendo allí, 3417-07-89-83. 3417-07-89-83. Bueno, Yasmín, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos con más. Y llegó el momento de los consejos para potenciar nuestra salud a cargo de Lautaro Sorrequieta, profesor de Educación Física, especialista en entrenamiento de la fuerza y experto en hábitos saludables. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Un placer de vuelta. Bueno, hablamos en los micros anteriores sobre alimentación efectiva, entrenamiento mínimo efectivo, calidad del sueño. Ahora vamos a ver un poco cómo sostener todo esto a la vez, que es el desafío, ¿no? Bien. Hoy quiero compartirles dos puntos fundamentales que para mí son claves a la hora de sostener todos estos hábitos a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida, porque en definitiva lo que nos va a dar resultados a largo plazo es poder empezar con ese cambio de hábitos y después poder sostenerlo, porque Sí. no sirve de nada que nosotros podamos hacer un cambio durante 3-4 meses y después tirar toda la basura y volver a nuestros hábitos anteriores. Entonces, el primer punto que quiero compartirles es clave que nos centremos en dar pasos pequeños, ¿sí? Y en ver que siempre estamos avanzando al menos un escalón por día, al menos algo muy pequeño que vayamos haciendo que nos lleve hacia eso más grande que nosotros queremos lograr, ¿sí? Claro. Lo que suele suceder muchas veces es que nos abrumamos por querer hacer un cambio todo de una, todo de golpe, y queremos entrenar 5 veces por semana y queremos cambiar todas las comidas de nuestro día. Generalmente vamos a empezar el lunes. Exacto, la típica. Y después el viernes tiro todo porque Claro. entro en esta mentalidad de todo o nada, ¿sí? Sí. Entonces, evitar eso y buscar pequeños pasitos. Eso como primera medida. Y como segunda medida, preguntarnos cuál es el propósito superior o el propósito, suena medio esotérico esto, pero el propósito más grande que tenemos, y no simplemente la meta de bajar 5 kilos, bajar 10 kilos, que Claro. se me marquen los abdominales, sino buscar ese propósito superior que puede tener que ver con tener calidad de vida en mi vejez, con poder disfrutar de mi familia, Sí. con poder compartir con mis amigos, con poder viajar, con poder tener experiencias realmente que sean importantes en mi vida. Cada uno encontrará cuál es su propósito, pero encontrar ese propósito y ese para qué más importante es lo que nos va a permitir tener un norte Claro. que nos mantenga en ese camino, y aferrarnos a eso es lo que también nos va a poder permitir estar enfocados y saber para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Visualizarnos a la distancia ya. Esa Exactamente. nueva persona que queremos ser, ¿no? Exacto, tener una visión
a futuro y también pensar en cómo queremos que nos recuerden, ¿sí? Claro. Bueno. Cuando ya no estemos acá, pero es un ejercicio que es muy lindo. Ajá. Pensar en cómo te gustaría que hablen de vos, perfecto. Cómo nos gustaría que hablen de nosotros, porque en definitiva nuestros hábitos construyen esa persona que somos y que vamos a ser en un futuro. Y bueno, eso para mí es una de las claves para sostener los hábitos a largo plazo. Estamos en la mitad del año, ¿podemos proyectarlo para fin de año? ¿Está bien? Por supuesto. Es un buen plazo. Sí. Como para decir vamos a hacer un cambio significativo. Sí, sin perfecto. duda. Bueno, hay un programa de acompañamiento para que ustedes puedan tener los consejos de Lautaro directamente en su casa a través de un Zoom, Meet o el medio que tengan para poder hacerlo. Un programa de acompañamiento, de entrenamiento. Hay un teléfono que es el 341 40 11 45 y un Instagram donde van a encontrar también un montón de consejos para agregar a todo esto, que es @prof.sorrequieta. Bueno, Lautaro, muchas gracias. Un placer de vuelta estar acá. Continuamos con más Televida. Y estamos con Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a hablar hoy de dolor y vamos a ver cuál es la evaluación funcional que merece una persona que atraviesa episodios de dolor con diagnósticos difusos, con dolores difusos que a veces no se sabe exactamente de dónde proviene, pero esa persona no la está pasando bien. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos ahora como paradigma, digamos, es una cuestión de el dolor como una resultante de múltiples factores. Y nosotros, digamos, venimos de una historia en donde estaba primordialmente lo anatómico como protagonista, y cuando descubrimos de la anatomía pasamos a la histología, de la histología pasamos al diagnóstico por imagen, y todas esas cosas tratamos de relacionar con lo que estaba sufriendo el paciente en cualquier órgano, digamos, ver qué relación hay entre la tos y la placa de tórax, ver qué relación hay entre la diarrea y la colonoscopía, ver qué relación hay entre la resonancia del lumbar y el dolor lumbar. Genial. Lo cierto es que las relaciones cada vez son más equívocas a medida que hemos repetido ese sistema. Al principio solo lo hacíamos en pacientes con patologías y pensábamos que lo que estábamos encontrando seguro se relacionaba con su patología. Y después, cuando empezamos a hacerlo en pacientes sanos y descubrir que también se veían cosas y que no existía el síntoma, ahí se empezó a ver una discordancia. Entonces, a lo que voy con esto es, muchas veces el paciente viene con una bolsa de estudios sin nadie que lo haya revisado, sin nadie que le haya preguntado cómo duerme, sin nadie que vea cómo come. Y sin resultados. Y además sin resultados, eso también se lo digo a los pacientes. Muchas veces le digo, che, mirá, te sacaron un montón de fotos, pero soluciones no hay. Claro. Y por momentos pareciera que el acto médico es solicitar el estudio más que hablar con el paciente, lo cual también me parece una equivocación. Y a veces, digamos, esa equivocación surge del médico, en donde dice, bueno, sí, no me importa tanto, vos decime dónde te duele y yo te pido la resonancia de ese lugar. Y a veces me ha pasado tratando de hablar con el paciente, che, pero ¿cómo es tu dolor? Y a ver, ¿y para dónde te tira? Y vos a ver cómo caminás. Y el paciente, ¿pero no me va a pedir una resonancia? No, ¿por qué te voy a pedir una resonancia? Ah, no, bueno, pues yo me quedo tranquilo si me pedí una resonancia. Te enseñaron a tranquilizarte con las medidas incorrectas, digamos. Sí. Es algo que es rápido. La imagen, digamos, lleva mucho menos tiempo que un buen examen físico, y nos da datos que no hay que negarlo, digamos, nos dan datos que existen, pero que sin duda, si no lo ponemos en un contexto a esos datos, en un contexto clínico, en un contexto funcional, podemos llegar a muy malas conclusiones. Ahí, yo qué sé, yo hablaba con vos en otra oportunidad de esto de, bueno, a veces me sirve ver más cómo camina un paciente que ver la resonancia de ese paciente, digamos. No, la resonancia de la mayoría de los pacientes mayores de 50 años van a tener condromalacia rotuliana, van a tener meniscopatía
del menisco interno, la mayoría van a tener un cierto desgaste condral, algún grado de bursitis, sinovitis, un poco de líquido, digamos. Hay una parte ahí en donde el cuentakilómetro más o menos muestra lo mismo en todos los pacientes, y después la variabilidad de si ese paciente corre 6 kilómetros por día o ese paciente no se puede levantar para ir al baño a la noche, no lo sabés mirando una resonancia. O sea, puede haber muchas resonancias iguales, ponerle, y los orígenes, lo que los llevó a ese estadio, diferente. Y lo ahí está que la los diferencia. llevó a ese estadio probablemente se relaciona mucho más con cómo se manifiesta después de ese estadio. Claro. Entonces, sí, yo tengo esta resonancia, genial, y ando 3 kilómetros de bicicleta por día con esta resonancia, genial. Ahora, después te dice, yo tengo esta resonancia y me muero de dolor. Y claro, yo hace un año que subí 10 kilos y hace un año que dejé el gimnasio. Genial, o sea, tu problema es que dejaste el gimnasio y que subiste 10 kilos y por eso tenés el dolor que tenés. Y la resonancia que está en el medio no me sirvió para nada. Claro. Y al otro, vos decís, tu solución, tenga lo que tenga la resonancia, que vos estás haciendo 3 kilómetros de bici por día y que andás muy bien de peso en los últimos 10 años. Y ahí la resonancia tampoco me sirve para nada. O sea, es una foto contextual. Sí, es una cuestión de enfoque del tratamiento que se va a basar entonces no solamente en lo que nos sacaron al final del recorrido, sino en entender ese recorrido. Exactamente. Y de nuevo, ver cómo es esa máquina en funcionamiento. No es solamente levantar el capot del auto y mirarle el motor, sino encenderlo y darle una vueltita manzana, digamos. Falta esa parte, porque vos podés mirar el capot y está hermoso y tratás de arrancar y no arranca. Y capaz que una pavada. O capaz que es muy grave, pero arrancar tenés que probarlo para ver. Seguramente mucha gente que arrastra dolores de largo tiempo, bueno, va a sentirse identificado con esto y va a entender que el problema pasa por ahí. ¿Vamos a continuar con esto? Sí, en la próxima entrevista vamos a hablar un poquito de cómo serían algunas de las cosas funcionales en cuanto a parámetros motores, examen físico que vemos en los pacientes con dolor. Vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos en San Luis 2314, en la ciudad de Rosario, y en Victoria, en el Centro Médico de Las Colinas. Bueno, Duilio, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Seguimos con más. Claudio presenta exquisitos platos en sus redes. En Facebook y YouTube, Claudio Márquez. En Instagram y TikTok, Claudio Márquez 66. Y en pastas, hablando de pastas, te proponemos que disfrutes las exclusivas pastas bien caseras, bien ricas, como los ofrece siempre Pasta Fresca García. En Instagram, @GarcíaPastas. Mira. Disfruta nuestro sabor artesanal. Conoce nuestros productos. Pastas Frescas García. Italia 1532. 440-8234. ¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa.